Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos al nivel número 7 del Mega Iceberg, cada vez más cerca del final del Mega Iceberg del 2025. Ahora veremos temas mucho más oscuros y ya hemos dejado las simples polémicas atrás. Este nivel va a ser especial ya que va a ser narrado tanto por mí como por la otra presentadora de esta sección, Lynn. Sin más preámbulos, comencemos. Nivel 7. Veredicto a P. Diddy. El rapero y productor Sean P. Diddy Combs fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión por 2 delitos de transporte de personas para ejercer prostitución, mientras fue declarado inocente a tráfico sexual y conspiración para extorsionar, los cargos más graves que enfrentaba. Durante la lectura de la sentencia, Combs se mostró afligido y pidió clemencia, asegurando haber aprendido la lección y responsabilizándose únicamente de sus actos. La fiscalía, en cambio, señaló que no había mostrado arrepentimiento real, mientras que el juez Arun Subramanian reconoció su trayectoria artística y filantrópica, pero subrayó la gravedad de sus abusos físicos, emocionales y psicológicos hacia sus exparejas Cassie Ventura y Jane Doe, destacando que sus tramas perdurarían toda la vida. El veredicto se basó en pruebas contundentes, incluyendo un video en el que Combs golpeaba y pateaba a Cassie Ventura. En los testimonios de ambas víctimas, quienes relataron cómo fueron transportadas a encuentros sexuales y de prostitución dirigidos a supervisión por Combs, a veces siendo grabadas, el juez enfatizó que la conducta del acusado, sostenida durante más de una década, constituía subyugación ejercida desde el poder y la riqueza, y elogió la valentía de las mujeres por relatar su experiencia. Subramani también señaló que Combs tenía la capacidad de usar su influencia para ayudar a otras víctimas, recordándole que, aunque la sentencia era severa, su familia y él podrían salir adelante y que la responsabilidad por sus actos debía asumirse plenamente. Sin embargo, ¿qué pasó con todas las fiestas que se decían que había? Todos esos abusos, aparte del de sus exparejas, todos esos famosos que afirman o se cree que fueron víctimas del abuso de poder de P. Diddy. Esos cargos fueron quitados y no se habló más de ello en la corte, dejando en duda si en serio se hizo justicia o simplemente se le dio una consecuencia para saldar una cuenta pública. Explosión de pipa de gas en México. Una fuerte explosión de una pipa de gas LP bajo el puente de la Concordia en Iztapalapa, Ciudad de México, desató una tragedia que hasta el momento ha dejado 8 muertos y 67 personas lesionadas, entre ellas 4 bebés. La pipa, que transportaba 49.500 litros de gas, se volcó en una curva cercana al paradero de Santa Marta, provocando una fuga que derivó en la explosión e incendio. La onda expansiva dañó 32 vehículos y generó pánico entre los transeúntes y usuarios del transporte público. Testigos captaron en video la nube blanca que precedió al estallido, mientras bomberos, protección civil y cuerpos de seguridad trabajaron intensamente para controlar las llamas y evacuar a las personas de la zona, restableciendo parcialmente la circulación en Calzada Ignacio Zaragoza tras varias horas de labor. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación para determinar las causas del siniestro y fincar responsabilidades, desplegando peritos especializados en criminalística, incendios, mecánica y seguridad industrial, entre otros. La pipa pertenece a transportadora Silsa del grupo Tomsa y, aunque la empresa asegura contar con 3 pólizas de seguros vigentes para cubrir daños a terceros, la falta de una póliza específica vigente al momento del accidente podría complicar indemnizaciones. Las autoridades revisan posibles incumplimientos normativos y, de confirmarse, se podrían imponer responsabilidades civiles y penales. Mientras la compañía se comprometió a colaborar y garantizar atención a los lesionados.
Tiroteo en Australia. Documentos judiciales recientes revelan que el tiroteo en Blondie Beach ocurrido durante una celebración de Hanukkah el 14 de diciembre fue planeado meticulosamente por Naved Akram y su padre, Sajid Akram, quienes practicaron con armas semanas antes y realizaron un reconocimiento del lugar día previos al ataque. 15 personas murieron y decenas resultaron heridas cuando los ataques abrieron fuego y colocaron artefactos explosivos que no detonaron. Las investigaciones muestran que ambos estaban radicalizados, apareciendo en videos frente a la bandera del Estado Islámico, entrenando tácticamente con armas de fuego y recitando pasajes del Corán. Sajid murió abatido por la policía, mientras que Naved, acusado de 59 delitos incluyendo 15 asesinatos y terrorismo, fue gravemente herido y trasladado a prisión tras su recuperación. El ataque ha generado un intenso debate sobre la seguridad y protección de la comunidad judía en Australia, así como el manejo de inteligencia previo a los hechos. Se cuestiona por qué Naved había sido investigado por vínculos con células de Estado Islámico en Sydney desde 2019, sin que se considerara una amenaza inmediata. ¿Cómo pudieron adquirir armas y viajar al extranjero antes del atentado? La comunidad judía ha pedido al primer ministro Anthony Albanese medidas más contundentes, incluyendo la convocatoria de una comisión real para investigar el ataque y endurecer la legislación sobre extremismo y posesión de armas, mientras el Parlamento de Nueva Gales del Sur debate cambios legales que busca prevenir futuras tragedias, generando también preocupación por posibles restricciones excesivas a derechos civiles. Masacres en Ecuador. Ecuador enfrenta una ola de violencia sin precedentes, marcada por masacres que parecen estar vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico. En 2025 se registran múltiples ataques mortales, 8 personas asesinadas en Santa Lucía frente a una discoteca, 14 muertos en un bar de El Empalme y 9 en un billar de playas, todos en la provincia de Guayas, epicentro de la violencia. Los ataques son perpetrados por grupos armados que actúan con vehículos y motocicletas, disparando con pistolas y fusiles, y a menudo dejando víctimas colaterales, como un niño de 12 años en El Empalme. Entre las víctimas se encuentran figuras vinculadas a la comunidad local, como el hermano del alcalde de Santa Lucía, lo que evidencia el alcance indiscriminado de la violencia. La escalada se da en el marco de un conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa desde enero de 2024, con las bandas criminales catalogadas como terroristas. Ecuador, estratégicamente ubicado entre los mayores productores de cocaína del mundo, se ha convertido en escenario de guerras por el control del narcotráfico entre organizaciones locales, cárteles internacionales. Recientes masacres, como la de Nueva Prosperina cerca de Guayaquil, donde 22 personas murieron en un ataque de 20 hombres armados de la facción Los Tiguerones, reflejan la disputa territorial entre bandas y el debilitamiento del control estatal, incluso bajo estados de excepción sucesivos. El país inicia 2025 con una tasa de homicidios histórica, alrededor de un asesinato por hora, mientras la violencia coincide con el proceso electoral que podría definir la continuidad del gobierno en un escenario de inseguridad extrema. Una serie de inundaciones en India y Pakistán. Las lluvias torrenciales en India y Pakistán han desatado una crisis humanitaria de gran magnitud, provocando la muerte de más de 200 personas y dejando decenas de desaparecidos. En la región de Cachemira, controlada por India, al menos 60 personas fallecieron y 80 permanecen desaparecidas tras una inundación repentina en la remota aldea de Chositi, donde más de 200 peregrinos hindúes fueron arrastrados por la corriente mientras se encontraban en un
comedor comunitario. Las autoridades, utilizando puentes improvisados y maquinaria pesada, trabajan para rescatar a los afectados y establecer el acceso mientras la peregrinación anual a santuario montañoso ha quedado suspendida. Los proyectos hidroeléctricos de la zona, considerados por expertos como una amenaza frágil al ecosistema himalayo, agravan el riesgo ante estas inundaciones repentinas. En Pakistán, la situación no es menos crítica. Al menos 164 personas murieron en el distrito de Buner y decenas resultaron heridas cuando los diluvios destruyeron viviendas y carreteras, mientras que un helicóptero de ayuda se estrelló por mal tiempo, cobrando la vida de 5 personas. Más de 1.600 personas fueron evacuadas de zonas montañosas afectadas por el corrimiento de tierra y se busca a decenas de desaparecidos en distritos como Macera. Las autoridades meteorológicas prevén nuevas lluvias torrenciales y desbordamientos de lagos glaciares, lo que, sumado al cambio climático y al desarrollo no planificado en las montañas, incrementa la vulnerabilidad de la región ante catástrofes naturales de esta magnitud. Recordando la temporada de monzones de 2022 dejó más de 1.700 muertos en Pakistán. Un terremoto de 6.0 sacude Afganistán. Un terremoto de magnitud de 6,3 sacudió al norte de Afganistán en la madrugada de lunes, con epicentro en la provincia de Samanga, provocando la muerte de al menos 19 personas y dejando más de 320 heridos en las provincias de Samanga y Bali. El sismo sorprendió a las familias mientras dormían y causó daños significativos, incluyendo la emblemática mezquita Azul de Mazar y Sarif, un importante sitio de peregrinación y tesoro arquitectónico del país. Equipos de rescate se desplegaron de inmediato, logrando salvar a personas atrapadas entre los escombros, mientras las autoridades locales reportaban daños estructurales en viviendas y bloqueos en rutas clave, como la de Tashkurahan hacia Turkmenistán y Uzbekistán. El temblor también se sintió en países vecinos, incluidos Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, aumentando la alarma regional. La capacidad de respuesta de Afganistán se ve limitada por su infraestructura frágil y la escasez de ayuda internacional desde que los talibanes asumieron el poder tras la retirada de Estados Unidos en 2021. Las Naciones Unidas enviaron equipos para evaluar las necesidades y brindar ayuda urgente, mientras que las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de un aumento en el número de víctimas debido a las réplicas, las más fuertes de 5,2 grados registrada horas después del sismo. Este evento se suma a una serie de terremotos recientes que han devastado la región, incluyendo un sismo de 6,3 en octubre de 2023, que dejó más de 2.000 muertos, y otro en agosto de 2025 que cobró la vida de 2.200 personas, evidenciando la vulnerabilidad del país ante desastres naturales. Se intensifica la guerra en Gaza. La guerra en Gaza ha entrado en una fase aún más devastadora desde mediados de agosto, con la intensificación de la ofensiva militar israelí en la ciudad de Gaza, que ha provocado un desplazamiento forzado masivo sin precedentes. Cientos de miles de civiles palestinos, muchos ya desplazados en repetidas ocasiones, han sido empujados hacia el sur de la franja, en zonas superpobladas como Deir al-Balá y Han Yunis, sin acceso suficiente a agua potable, alimentos, atención médica ni refugio digno. Su Amnistía Internacional, las fuerzas israelíes han utilizado órdenes generales de evacuación, bombardeos continuos, demoliciones de edificios residenciales y el uso de vehículos explosivos controlados a distancia para sembrar el pánico y forzar la población a abandonar
hogares incluso cuando no existen rutas seguras ni condiciones mínimas para la supervivencia. Mientras los hospitales colapsan y organizaciones humanitarias se ven obligadas a suspender operaciones, cientos de miles de personas permanecen atrapadas bajo ataques constantes, sin medios para huir o física y económicamente incapaces de soportar un nuevo desplazamiento. Testimonios recogidos describen familias durmiendo en la calle, separaciones forzadas entre padres e hijos, enfermos abandonados por falta de transporte y una vida cotidiana marcada por el hambre y el miedo y la humillación. Amnistía Internacional advierte que estas prácticas constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y denuncia un patrón deliberado de destrucción de infraestructuras civiles y castigo colectivo, en un contexto de impunidad que profundiza la catástrofe humanitaria y acercaba a la población de Gaza a un punto de no retorno. Intensificación de inseguridad en Latinoamérica. La inseguridad en América Latina se ha consolidado como un problema estructural y de largo alcance, con raíces históricas que se remontan a las dictaduras de los años 80 y que se han intensificado en el siglo XXI. Hoy, más del 76% de la población teme ser víctima de un delito, mientras la región concentra un tercio de los homicidios mundiales, a pesar de albergar solo el 80% de la población global. Esta violencia está ligada a factores sociales, económicos y de gobernabilidad, como la pobreza, la desigualdad, estados débiles y la falta de infraestructura urbana, y se ve reforzada por el crimen organizado transnacional, que cooptando poder político y territorial ha diversificado sus negocios más allá del narcotráfico hacia tráfico de armas, personas, drogas sintéticas, extorsión y minería ilegal. Países como Honduras, Ecuador, México y Brasil reflejan la intensidad de la crisis, con tasas de homicidios que superan ampliamente los promedios mundiales y una penetración criminal que llega incluso a las más altas instancias del poder estatal. El crimen organizado, fragmentado y transnacional ha consolidado alianzas estratégicas de carteles mexicanos, brasileños y grupos locales, extendiendo su influencia a lo largo de toda la región, desde Paraguay y Bolivia hasta Ecuador y Centroamérica. Los carteles de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación, junto con el Primer Comando de la Capital y el Tren de Aragua, operan no solo en el narcotráfico, sino también en mercados ilícitos emergentes, adaptándose con rapidez a nuevas rutas y oportunidades mientras ejercen control sobre territorios urbanos y fronterizos. Esta expansión ha profundizado la vulnerabilidad de los estados, debilitando la institucionalidad democrática, fomentando la corrupción y generando un círculo de violencia que afecta la vida cotidiana, la economía y la legitimidad de los gobiernos. La inseguridad estructural latinoamericana, por tanto, no es solo un desafío de seguridad, sino un factor determinante de la crisis social, política y económica regional. Y bueno, espero que les haya estado gustando este video, la verdad. De verdad, si se han quedado hasta acá, los quiero mucho, en serio. Y bueno, el próximo video es el último, así que espero con ansias. Llega mañana. Y eso. Muchas gracias a todos ustedes. Los quiero mucho. Y bueno, los amos se cuidan. Denle like, compársenlo.